Hola a todos, bienvenidos de nuevo al módulo de audio de nuestro curso completo de Adobe Premiere Pro. En el video anterior aprendimos los fundamentos de la ecualización y cómo realizar ajustes básicos para mejorar la claridad vocal. Hoy profundizaremos en la ecualización avanzada, enfocándonos en aplicar técnicas de ecualización específicas según el tipo de audio, ya sea voz, diálogo, música y ambientes o efectos de sonido. No todos los sonidos son iguales ni ocupan el mismo espacio en el espectro de frecuencias, por lo que un enfoque diferenciado nos permitirá lograr mezclas mucho más limpias, claras y profesionales. Además, conoceremos diferentes tipos de filtros de ecualización. Recordemos los principios claves. Primero, usamos un ecualizador paramétrico para poder ajustar el volumen de las frecuencias específicas, ya sea la frecuencia, la ganancia o el Q. Generalmente es mejor cortar frecuencias problemáticas que realzar excesivamente las buenas. Y la sutileza y la escucha crítica son fundamentales, usando el bypass, el cual es el apagar y prender el efecto. Ya vimos los efectos básicos como el filtro de 80 a 100 Hz, cortar el barro que es de 250 a 400 Hz y realizar presencia o claridad de 2 a 5 kHz. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Vamos a verlo eso en Premiere Pro. Bien, para empezar recordemos ir a mezclador de pista de audio, abrimos efectos, filtros IS y buscamos ecualizador paramétrico. Doble clic para abrir el diálogo. Lo primero que podemos hacer es combatir la nasalidad. Si una voz suena demasiado nasal o como si hablara por la nariz, el problema suele estar en los medios, alrededor de 800 a 1.5 kHz en esta onda de aquí. En este punto que sería el número 3 estaría el problema. Una técnica que podemos usar vendría a ser usar una banda del EQ paramétrico con un factor Q estrecho. Es decir, un valor, por ejemplo, entre 4 a 8. Por ejemplo, para esto vamos a subir la ganancia temporalmente. Por ejemplo, podríamos poner la ganancia en 5 decibelios, por ejemplo, ¿no? Y lo que tendríamos que hacer aquí sería barrer la frecuencia en esa zona hasta encontrar el punto exacto donde el sonido nasal se exagera más. ¿A qué me refiero con barrer? Con barrer me refiero más que todo mover un poco, lo cual vendría a ser esto, hasta encontrar el punto exacto. Una vez que ustedes encuentren el punto exacto, supongamos que vendría a ser este de aquí. Este es el punto exacto donde yo encuentro que ya logro ese efecto que les comento. Aquí van a bajar la ganancia, es decir, vamos a cortar en ese punto unos pocos decibelios, entre 1 menos 3 a menos 6 decibelios. Por ejemplo, aquí podemos ponerle unos menos 2 o unos menos 5 decibelios. Aquí la Q estrecha asegura que solo afectes esa frecuencia problemática. Ahora, lo segundo que tenemos es controlar la sibilancia. Los sonidos S fuertes. Las S muy pronunciadas o silbantes pueden ser molestas. Estos viven más que todo en los agudos, típicamente en los 5 a 8 kHz, es decir, en esta parte de aquí, en el canal 4. Aquí la mejor herramienta que podemos usar es una que Premiere ya tiene como efecto dedicado, que vendría a ser el deezer. ¿Cómo encontramos esto? Por ejemplo, podríamos cerrar esto un momento. Vamos a ir aquí a efectos, vamos a efectos de audio, amplitud y compresión, y aquí encontramos el deezer. Esto es más efectivo que una ecualización normal. Si lo aplicamos aquí, en este caso en el clip, una vez aquí podemos ajustar el umbral, que vendría a ser aquí. Ya dependería más que todo, como les comento, la escucha. Y recuerden usarlo hasta que las S se atenúen sin afectar demasiado el resto de la voz. Otra alternativa que tenemos, que es menos ideal, es que podríamos intentar un corte muy estrecho, es decir, un Q muy alto, en la frecuencia exacta de la sibilancia, pero el deezer suele dar mejores resultados. Vamos a volver a nuestro diálogo de ecualización. Ahora lo que tenemos es añadir aire. Para dar una sensación de apertura y detalle en los agudos más altos, podemos usar un filtro tipo estante de agudos. Para esto simplemente vamos a seleccionar lo cual vendría a ser las frecuencias en el diálogo, que normalmente están entre 10 o 12 kHz, que estaría entre este panel de aquí, entre el 4 o el 5. Vamos a aplicar un realce muy sutil de más 1 o más 2 decibelios como máximo. Por ejemplo, vamos a ponerle unos 2. Esto subirá suavemente todas las frecuencias por encima de la seleccionada. Aquí, como precaución, es que excederse puede hacer la voz áspera o realizar un ruido, así que hay que ser muy sutiles aquí. Esto sería todo, con lo cual vendría a ser el diálogo. Vamos a restablecerlo todo. Bien, ahora tenemos la ecualización para música.
El objetivo al ecualizar música en video suele ser doble, que suene bien por sí misma y muy importante, que no compita con el diálogo. Para esto podemos crear espacio para la voz. El diálogo ocupa principalmente las frecuencias medias, para que la voz destaque sobre una cama musical. Una vez ya tengamos aplicado la ecualización paramétrica como lo tenemos ya abierto el diálogo, aquí tendríamos que realizar un corte suave y amplio, un factor Q bajo de 0.7 a 1.5 en el rango medio. Podría ser entre 500 Hz y 3 kHz. Por ejemplo, entre estos rangos, ¿no? De 3 a 4. Por ejemplo, vamos a empezar en el 3, podemos ponerlo como les comenté, como máximo 1.5, ¿no? En el Q. Y aquí tendríamos que reducir de menos 3 a menos 6 decibelios, puede ser más que todo suficiente. Por ejemplo, ponerle uno menos 4 decibelios aquí. Perfecto. Al hacer bypass, es decir, apagar o prender el switch, vamos a notar cómo la voz respira mejor cuando la ecualización está activa en la música. Aquí lo que pueden hacer es realzar graves si es necesario, para dar más cuerpo o punch a la música. Esto depende más que todo del género. También podemos aplicar un realce muy sutil de más 2 a menos 4 decibelios por debajo de 100 a 150 Hz. Por ejemplo, entre estos de aquí, entre estos dos de aquí, o estos tres si desean también, pueden jugar, ¿no? Por ejemplo, ponerle unos más 4 decibelios como máximo, entre 2, perdón, era acá, unos más 4, ahí. Aquí igual tengan mucho cuidado, ya que demasiado grave puede embarrar toda la mezcla. Pueden añadir brillo si es necesario, similar a la voz. Esto también tiene que ser sutil, ya que normalmente hacerlo por encima de 8 a 10 kHz puede añadir chispas si la música suena opaca. Aquí el contexto lo es todo. Una música protagonista requerirá una ecualización diferente a una música de fondo ambiental. Bien, ahora por último vamos a volver a restablecer. Ahora tenemos la ecualización para ambientes y efectos de sonido. Aquí el objetivo suele ser la naturalidad, eliminar problemas o hacer que encajen en la escena sin distraer. Lo primero que tenemos es eliminar resonancias o tonos molestos, ya que a veces un ambiente o un efecto tiene un tono específico. Puede ser un zumbido o una resonancia metálica que normalmente causa molestias. Aquí la técnica sería más que todo buscar y destruir. Podemos usar una banda del EQ paramétrico con un Q estrecho. Un Q alto podría ser por ejemplo de 10 o más. Y tendríamos que subir la ganancia bastante, de más 10 decibelios a más. Por ejemplo, podemos tomar una banda como ejemplo podría ser la de aquí, la de los medios, que normalmente siempre es la que causa más problemas, y ponerle un Q de 15, ¿no? Y una ganancia de por ejemplo más 20. Hay que hacerlo un poco exagerado aquí, o mejor para probar lo que sea igual vamos a ponerle un 15. Bien, aquí tendríamos que, como les comenté, que barrer, ¿no? Ir jugando con esto hasta encontrar el punto exacto que ya veamos más que todo que el tono molesto que tenemos se exagere muchísimo. Una vez que lo encuentran tendríamos que bajar drásticamente la ganancia de esa banda, entre menos 10 a menos 15. Por ejemplo aquí, uno menos 10, ¿no? Lo tendríamos ahí y con eso eliminaríamos o atenuaríamos ese tono específico sin afectar mucho el resto del sonido. También tenemos una limpieza con filtros. Esto es muy útil para aplicar a pistas de ambiente o efectos que quitan un rumble innecesario de baja frecuencia que puede ensuciar la mezcla. La frecuencia de corte puede ser más alta que en voces, por ejemplo de 100, 150 Hz o incluso más. Y esto depende más que todo del sonido. Esto de igual manera es útil para hacer que un sonido ambiente o un efecto suene más lejano, menos presente o menos distractivo, quitándole brillo. Hoy hemos profundizado en la ecualización. Este tema puede ser un poco complicado al principio, pero más que todo ya cuando vayan tomando más experiencia, con lo cual vendría a ser diferentes tipos de audio, van a poder dominarlo y entender mucho mejor qué es lo que estamos haciendo aquí. Hemos visto cómo aplicar técnicas de ecualización específicas para voz, ya sea nasalidad, sibilancia, condenser y el aire. También hemos aprendido a ecualizar música para que encaje con el diálogo y este tenga un corte en los medios. También a limpiar y posicionar el ambiente y efectos. También a identificar y usar diferentes tipos de filtros. La ecualización es tanto una ciencia como un arte. Se trata de entender las frecuencias, pero sobre todo de escuchar críticamente y aplicar ajustes con una intención clara. ¿Quieres corregir un problema o realzar creativamente una cualidad? En el próximo video hablaremos de cómo juntar todos estos elementos de audio, ya sean diálogos, música, efectos, ambientes, de una forma balanceada para crear un soundtrack coherente. Si estas técnicas de ecualización avanzada te han parecido útiles, un like es una gran señal. De igual manera, suscríbete y activa las notificaciones para aprender a crear la banda sonora completa. ¿Qué tipo de audio te cuesta más ecualizar? Comparte tus desafíos en los comentarios. Muchas gracias y hasta el próximo video.